escribiendo a los tesalonicenses, Hechos 16, 17 registra cómo fue la llegada del Evangelio a la ciudad de Tesalónica. Luego de pasar por Filipo, llegan a Tesalónica y escribiéndole a los tesalonicenses, el apóstol Pablo dice: hermanos, ¿os acordáis? Estoy seguro que lo tenéis en mente. ¿Os acordáis de nuestro trabajo y fatiga? Cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Os acordáis? Lo tenéis en mente, lo tenéis fresco. ¿Cómo os predicamos el Evangelio de Dios? Pablo para nosotros es un gran ejemplo de lo que el Señor puede hacer cuando alguien se pone en sus manos. Pablo es un ejemplo. Él dice: yo no me merezco nada, yo he sido enemigo de la iglesia, yo torturé a los cristianos, yo soy el primero de los pecadores, pero fui recibido a misericordia para ser un ejemplo viviente de la clemencia de Dios, para que puedan glorificar a Dios en mí. Y Pablo es un ejemplo, una muestra gratis, diríamos en nuestros términos actuales, de lo que el Señor puede hacer cuando alguien se pone en sus manos. Pablo era el menos indicado. Pablo no era el hombre que triunfaría en un casting para ser cristiano o para ser ministro del Evangelio. Él era la antítesis, pero el Señor se le manifestó, el Señor lo recogió, el Señor lo llamó y él se rindió y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así que Pablo es un gran ejemplo de lo que Dios es capaz de hacer contigo y conmigo. Y sabes que si queremos resumir lo que el Señor tiene para nosotros en este pasaje, se puede resumir en dos frases. Te voy a decir la primera y cuando termine te voy a decir la segunda. Y la frase que resume lo que el Señor quiere decirte a ti y a mí en esta mañana a través de este pasaje es: dalo todo por predicarles el Evangelio. Dalo todo por predicarles el Evangelio. No se entusiasmen con los amenes. Vamos a saborear. ¿Cuántos pueden repetir conmigo? Dalo todo por predicarles el Evangelio. Aleluya. Dile al que está a tu lado: cuando termine seguro que me sienta mejor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Pablo es un ejemplo viviente de una persona que lo da todo con un propósito, con una meta, con algo definido. Y fíjate que él dice: os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Y estas dos palabras están muy conectadas entre sí. Significa soportar algo aunque cueste. Significa trabajar con mucha solicitud. Significa hacer algo aunque a uno le cueste. Estar cansado por la fatiga producida por un trabajo. Y Pablo dice: os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Pablo no era el único que trabajaba y se fatigaba. Él tenía un equipo. Él no iba solo, era un equipo misionero en el cual Pablo lideraba. Y él dice: os acordáis de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y día. Para los judíos el día empezaba a la noche. El día comienza después del atardecer realmente. Por eso dice trabajando de sol a sol, diríamos nosotros. La expresión que tenemos para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Pablo, en el anhelo de que los tesalonicenses reciban la noticia, la buena noticia, el mejor mensaje, el regalo de la salvación, dice: mira, hemos estado entre ustedes trabajando y nos hemos fatigado trabajando. Hemos trabajado hasta el cansancio, hemos trabajado hasta la fatiga, hemos trabajado hasta la pena. Tú sabes que cuando uno está muy cansado,
empieza a entristecerse, hay un desánimo generado por el cansancio simplemente. Y Pablo dice, ¿os acordáis? Dice en Hechos 17:4 que cuando Pablo y Silas predicaron en Tesalónica, dice que se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Es decir, predicar el evangelio en Tesalónica significó que de golpe se junten a Pablo y a Silas un montón de personas, una multitud de personas. ¿Y qué ocurre cuando alguien escucha el evangelio? ¿Qué sucede cuando alguien recibe la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando alguien se entrega al Señor y nace de nuevo? Está lleno de preguntas y necesita mucho cuidado. Es como un bebé. Y entonces muchas personas de pronto se juntan con preguntas de toda clase. Pablo, Silas, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? ¿Y qué significa? Y quiero saber más de la palabra de Dios. Y de pronto había que atender una gran multitud, un montón de personas que se añadieron, y dice la palabra de Dios, a Pablo y a Silas. Se juntaron con Pablo y se juntaron con Silas. Y sabes que ellos trabajaban en equipo, se esforzaban, trabajaban noche y día porque tenían un propósito. Y el propósito era que los tesalonicenses reciban la palabra de Dios. Y además dice que ellos venían de una situación tremenda, porque en Tesalonicenses Primera 2:2 dice, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. Sabes que ellos venían de Filipos, y si lees el libro de los Hechos, en capítulo 16, verso 22, dice, se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Y después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. En otras palabras, recibieron una paliza monumental. Los metieron en la cárcel de más adentro. Dice la palabra de Dios, que estaban cantando himnos a medianoche. Y los presos podían oír cómo Pablo y Silas, después de haber recibido una paliza con varas, estaban alabando y bendiciendo y exaltando y glorificando a Dios. Y tú sabes que hubo un terremoto, tú sabes que esa noche el carcelero quería matarse, pero Pablo lo detuvo. El carcelero pidió ser salvo y Pablo le dijo, cree en Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Tal vez yo hubiera dicho, bueno, que se te caiga la cárcel encima por pegarme a mí. Te metiste con el siervo de Dios equivocado, ahí está el juicio de Dios que cae sobre ti, impío. No, ¿cómo vas a aplaudir eso? Eso es una maldición terrible. Yo hubiera hecho, porque yo soy carnal, soy malo. Pero Pablo no era como yo, Pablo era como Jesús. Y Jesús, ¿qué hubiera dicho? Yo quiero que seas salvo, yo no quiero la muerte del que muere. Ahora sí, aplaude al Señor. Aleluya. 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 Gloria a Dios. ¿Sabes que ellos estaban trabajando en Tesalónica, pero en Filipos habían sido apaleados de una forma tremenda, habían sido apaleados de una forma impresionante? Muchos se habrían echado para atrás, muchos se habrían dicho, ya está, basta, yo ya no predico más. Perdón. Muchos habían dicho, no, pero yo ¿para qué predico el evangelio? ¿Para que me metan en la cárcel? ¿Para que me peguen una paliza? Yo no lo hago eso. Pero ellos no eran de los que retrocedían. Ellos lo daban todo a pesar de los sufrimientos. A pesar de los sufrimientos. A pesar del trabajo. A pesar de la fatiga. Y dice en 1 Tesalonicenses 2:3, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error,
ni de impureza, ni fue por engaño. Y Pablo dice, miren, ¿os acordáis de cómo estuvimos entre vosotros? ¿Os acordáis de cómo trabajamos? Habiendo padecido, habiendo sido ultrajados en Filipo, pero lo que hicimos no era para engañarlos. Lo que hicimos no era por un motivo impuro. No teníamos una doble intención. Nuestra motivación era pura. Nuestro corazón era limpio. Lo que dijimos era verdadero. ¿Sabes que hay personas capaces de trabajar mucho con un motivo equivocado? Hay personas que son capaces de fatigarse y de sacrificarse, pero con una motivación incorrecta. Pero Pablo dice, miren, nuestro corazón fue limpio para con ustedes. Nuestra exhortación no procedió de error. Lo que nosotros le dijimos era la verdad. Nosotros lo dimos todo para decirles a ustedes la verdad. Y con ningún motivo oculto, con ningún secreto, no perseguíamos nada más que ustedes conozcan la verdad. Y por eso dice en 1 Tesalonicenses 2:5, nunca usamos palabras lisonjeras. ¿Qué significa la palabra lisonjera? La adulación. Nunca os pasamos la mano por arriba, nunca tratamos de persuadirlos, nunca tratamos de hacerle la cabeza, nunca tratamos de camelarlos, nunca tratamos de hablar para que ustedes de alguna manera, sin darse cuenta. No, dice, nosotros nunca usamos palabras lisonjeras. Nuestra comunicación fue transparente, fue sana, fue limpia. Y lo hicimos no porque buscábamos algo de ustedes. Tú sabes que cuando tú vas a comprar algo, los vendedores siempre tienen que hacerte la pelota. Me gusta esa escena de Pretty Woman, cuando el magnate, el rico, lleva a la chica que había sido rechazada por una tienda de alto standing por ser una chica de prostituta, y ahora va con él y él dice, quiero que le hagan la pelota porque voy a gastar una cantidad indecente de dinero. Y claro, el vendedor que ve los números empieza, se deshace, ¿no? Y entonces lo llama y dice, no, todavía hazle más la pelota. Y el vendedor ahí ya no sabe qué hacer. Y tú y yo cuando vamos a comprar algo siempre nos hacen un poquito la pelota, porque buscan nuestro dinero, porque buscan que soltemos la pasta. Pero dice Pablo, nosotros no encubrimos la avaricia. Lo que hicimos no fue para conseguir algo a nuestro favor. Dios es nuestro testigo. No buscamos gloria de los hombres, no buscamos gloria de vosotros, no buscamos que vosotros nos aplaudís, nos aplaudan. ¿Vosotros nos aplaudáis? Ahí está, esa es la palabra. Vosotros nos aplaudáis. No buscamos ese éxito efímero. Nosotros no buscamos eso. Lo que hacemos no es por una ganancia personal, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo dice, como apóstol de Cristo tenemos derecho a ser carga para vosotros. Podríamos pediros que nos deis lo material porque estamos sembrando lo espiritual. Y este es un principio que en 2 Tesalonicenses vuelve a repetir Pablo. Capítulo 3:8 dice, no comimos de balde el pan de nadie, trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo que nos imitaseis. Parece que en Tesalónica había un problema con el trabajo. Había muchos levitas. Muchas personas levitaban al trabajo. Había muchos incas, incapaces de hacer algo. Había gente tan honrada que cuando encontraba un trabajo lo devolvía. Decía, esto no es mío. Parece que había un problema en Tesalónica. Entonces Pablo detecta ese problema y dice, mira, para que no creáis que el evangelio es la excusa para no trabajar, nosotros trabajamos para que ustedes aprendan a trabajar. Y entonces le dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco
coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y animamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Parece que en Tesalónica había una onda de no hacer nada, y cuando alguien no hace nada, se mete en lo que hacen los demás. Inevitablemente. Cuando alguien no hace nada, aparece en la casa del vecino a la hora que el vecino se pone a comer, para comer de lo que el vecino ha cocinado. Y la palabra de Dios dice, si alguno no quiere trabajar, fantástico. Oiga, está en su derecho, pero entonces no coma. ¿Quieres comer? Trabaja. Trabaja con tus manos, haciendo lo que es bueno. No solamente para comer, sino para ayudar a los que están en necesidad. Hermanos, esto es importante para nosotros. Había un creyente, mi pastor siempre contaba esta anécdota, que había un creyente que no tenía trabajo y él buscaba trabajo, pero eran días difíciles. Y él dijo, yo no puedo estar sin hacer nada. Entonces habló con el Señor y dijo, Señor, yo no puedo estar sin hacer nada. Así que yo voy a trabajar para ti 8 horas. Y empezó a trabajar para el Señor 8 horas, él comenzó a repartir folletos, él comenzó a hablarle a la gente de Jesús, él comenzó a actuar 8 horas como si estuviera trabajando en una gran empresa. Dice que al poco tiempo lo llamaron de un trabajo. Pero hermanos, la ociosidad no es parte de la vida cristiana. El estar sin hacer nada no es parte de la vida cristiana. Porque Jesús dijo, mi Padre trabaja, yo también trabajo. Mi Padre trabaja, yo también trabajo. Y Pablo dio ese ejemplo. Algunos toman este versículo para decir, no, entonces a los que trabajan en el Evangelio no hay que darles nada. Bueno, Pablo habló muy claro, que dijo en 2 Corintios 9, digno es el obrero de su salario. 1 Corintios 9, digno es el obrero de su salario, no pondrás bozal al buey que trilla. Pero aquí lo que está diciendo Pablo es, mira, lo que yo he hecho no es buscando lo tuyo, te buscaba a ti. No busco lo vuestro, os busco a vosotros. Lo que hacía no era motivado por una ganancia deshonesta. Y aún más, dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, antes, todo lo contrario, fuimos tiernos entre vosotros, como una nodriza, como una canguro que cuida con ternura a sus propios hijos. Una nodriza es un ejemplo de mamá profesional. Una nodriza es una persona que trabaja cuidando hijos ajenos. Lógicamente tiene que saber hacerlo. Pero fíjate cuando cuida a sus propios hijos. Toda la capacidad de una profesional, pero volcada a sus propios hijos. ¿Tú has visto alguna vez una mamá que le da el pecho a su nene y le dice, ahora me tienes que pagar por la leche que te di? ¿Has visto eso alguna vez? Y Pablo dice, mira, fuimos entre ustedes como madres, fuimos tiernos. Está hablando un varón, no está hablando una mujer. Pero dice, mira, hemos estado entre ustedes, entre vosotros, con la ternura de una mamá. Una mamá es la figura por excelencia de alguien capaz de darlo todo por su hijo. Puede ser que alguna madre no sea así, pero generalmente las madres tienen esa cualidad, que serían capaces de quitarse el pan de la boca, de la ternura, el cariño. Cuando Dios quiere explicar cómo nos va a consolar a nosotros, dice, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, con ternura, con blandura. Y sabes que Pablo y sus compañeros estuvieron en Tesalónica con la actitud, con el cariño, con la ternura de una mamá. Algunos piensan que predicar el Evangelio es convertirse en un puercoespín espiritual. Un puercoespín es alguien que cuando te acercas te clava las espinas, te las dispara y te las clava. Pero predicar el Evangelio no es asaetear al que se nos acerca con versículos bíblicos. Es recibirlo con ternura, porque Dios lo ama. ¿Sabes? En 2:8
Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros. Pablo está diciendo, miren, estuvimos entre ustedes. ¿Se acuerdan de nuestro trabajo? ¿Se acuerdan de nuestra fatiga? ¿Se acuerdan que trabajábamos de noche y trabajábamos de día? ¿Se acuerdan de eso? Pues lo hicimos por amor. No era porque estábamos buscando una ganancia de ustedes. Y es tan grande nuestro afecto que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y sabe que el motivo de darlo todo es el amor a los demás. En Cristo Jesús, lo que vale no es de dónde vengamos, es la fe que obra por amor. Y Pablo dice, mira, hubiéramos querido entregarnos nuestra propia vida. Jesús dijo en Juan capítulo 15, verso 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Pablo y sus compañeros estuvieron en Tesalónica trabajando con esfuerzo, trabajando con fatiga, esforzándose hasta el punto del cansancio, hasta el punto del agotamiento, por amor a los tesalonicenses. Y Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2:10, vosotros sois testigos de todo lo que yo os estoy diciendo. Y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. La conducta de Pablo fue irreprensible. La conducta de Pablo dice, nos comportamos con ustedes de forma santa, nos comportamos con ustedes de forma justa. Nadie puede decirnos algo. Pablo en Hechos 20 va a decir, ni oro, ni plata, ni vestido de nadie he codiciado. Antes bien, he trabajado. Y Pablo y sus compañeros eran un ejemplo de vida cristiana, era un ejemplo de integridad. ¿Por qué? Por amor a los tesalonicenses, por amor a los demás. Y dice en 1 Tesalonicenses 2:11, así también sabéis de qué modo estuvimos como el Padre a sus hijos. Os encargábamos, os animábamos que andéis como es digno del Evangelio. Y si algo caracteriza a los padres y a las madres, es la capacidad de darlo todo por los hijos. La capacidad de darlo todo por otros. La Biblia dice, no deben atesorar los hijos para los padres atesoran para los hijos. Y Pablo es un ejemplo perfecto junto con sus compañeros de cómo darlo todo para que otros conozcan a Jesús. Y hermanos, si tú y yo queremos que el Señor cuente con nosotros para alcanzar nuestra ciudad, es necesario aceptar que eso es trabajo, que es esfuerzo, que es fatiga, que hay que estar dispuesto a darlo todo, que hay que estar dispuesto a sacrificarse por otros, como un padre o una madre son capaces de sacrificarse por un hijo. Hoy en día vivimos en tiempos donde algunos dicen, no, ¿para qué tener hijos? ¿Para qué traer hijos a un mundo tan perverso? Cuando realmente lo que a veces se esconde es un egoísmo disimulado. Porque traer un hijo te cambia la vida. Ya no puedes salir el sábado hasta las tantas de la noche y volver sin importarte a qué hora. No puedes. Ahora tienes que gastar dinero en todo lo que un hijo cuesta. Ahora hay noches que te las vas a pasar sin dormir porque el niño tiene fiebre. Ahora vas a estar preocupado, le tienes que enseñar un montón de cosas. Entonces el mundo egoísta en el que vivimos dice, no, mejor tener hijos disfrazado de bondad. No es bondad, es egoísmo. Y por esa misma vía algunos no quieren casarse. Dice, mejor que me mantengan mis padres.
Total, yo puedo disfrutar de relaciones íntimas sin necesidad de asumir la responsabilidad de mantener a esta mujer. Y el mundo en que vivimos es un mundo que nos propone la irresponsabilidad, nos propone la ley del mínimo esfuerzo. Y hermanos, trasladado a la vida cristiana, esto significa no hacer nada. No hacer nada. La vida cristiana significa hacer cosas para bendecir a otros. No para mí, porque hay personas que son capaces de trabajar de sol a sol para ellos mismos. Hay personas que son capaces de no dormir trabajando porque están buscando llenarse el bolsillo. No está mal trabajar, pero su motivo es egoísta. Pero Pablo está en Tesalónica con un motivo egoísta, no para que su familia prospere, está para que Tesalónica prospere, está allí dándolo todo con sus compañeros para que los tesalonicenses puedan recibir la palabra del Evangelio. Ser un padre y ser una madre significa no pensar en uno mismo. Hermanos, es más cómodo para los creyentes limitarnos a congregarnos. Es más cómodo para los creyentes decir, vengo al culto a recibir de Dios. Recibir para mí. Bendíceme, Señor. Sáname, Señor. Tócame, Señor. O sana a mi hijo, sana a mi mujer, a mi esposo. Dame un trabajo. Es más cómodo quedarse así, recibiendo ahí. Pero Pablo, hablando de esto en Hechos 20, dijo, hay que recordar las palabras del Señor Jesús cuando dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hay más bendición en dar que en recibir. Hermanos, el dar es parte de la vida cristiana. El dar es parte de Jesús. El dar es parte de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú eres salvo es porque el Padre ha dado lo mejor. Ha dado a su único Hijo. Y la corriente de este mundo, egoísta, egocéntrica, ombliguista, dice no des, recibe todo lo que puedas, pero no des, no sueltes. A veces he escuchado un comentario, no me acuerdo ni el nombre de quién, de alguien que decía, no, es que con lo de la iglesia no tengo tiempo para nada. Y me quedé pensando, digo, Dios mío, qué tremendo. Con lo de la iglesia no tiene tiempo para nada, pero empecé a hacer cuentas, digo, a ver cuánto esta persona efectivamente está en la iglesia. No cuento los cultos, porque los cultos es su obligación. Y en los cultos recibe bendición, así que no voy a contar. ¿Cuánto tiempo efectivamente da esta persona a los demás? Y de pronto descubrí que esa persona estaba dando 2 horas por semana para otros. Entonces digo, oye, si no tiene tiempo, no es por lo que da a los demás en la iglesia, es porque trabaja 12 horas. Oramos siempre para que haya trabajos con horarios sanos. Pero a veces ese día, no, es que no doy más, es que estoy súper liado. Oye, ¿súper liado con qué? ¿Cuántas horas efectivas de tu vida están para dar a otros? 2, 4, 6 se gastan en televisión, en redes, más tiempo que eso. Y Pablo en Tesalónica dice, ¿os acordáis? Cómo lo dimos todo. Cómo estuvimos dispuestos a cansarnos y a fatigarnos como padres, como madres harían por sus propios hijos. Con la diferencia que los tesalonicenses no eran hijos de Pablo, no eran carne de su carne ni sangre de su sangre, pero él los adoptó como hijos espirituales.
Hermanos, hoy en día hay una corriente no declarada que dice, ya pensaste mucho en los demás, ahora tienes que pensar en ti mismo. Eso se llama egoísmo. La Biblia dice que pensemos en Dios. La Biblia dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Que el primer mandamiento es ser de Cristo. Porque Él primero se entregó por nosotros, para que nosotros vivamos para Él. Y si algo hacemos por los demás, es porque somos de Cristo. Y quiero decir también que el darlo todo es un valor en la vida cristiana, que tú y yo debemos defender y estar orgullosos de darlo todo para Jesús. Es un placer, es una honra, es un privilegio dar nuestro tiempo a Dios, dar nuestro tiempo para que Dios alcance a otras personas. Es una honra, es un privilegio gastar de lo nuestro. Pablo decía, no quisiéramos darnos a nosotros mismos. Es una honra, es un privilegio ofrendar para que otros conozcan al Señor. Hasta ahí van diciendo, sí, amén, no, sí. Ahora llegué al punto del dinero, no, ¿cómo? Pues sí, porque Pablo trabajaba para ganar dinero, para poder predicar el Evangelio. La iglesia primitiva se caracterizó por entender el propósito de Dios y sus mismas propiedades las daban para que el Evangelio siga siendo predicado. Darlo todo, darlo todo, darlo todo para predicar el Evangelio. Dice en 1 Tesalonicenses 2:1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Nuestra visita tenía un propósito. No fuimos a Tesalónica a ver las ruinas griegas. No fuimos a Tesalónica a probar el exquisito pollo asado a la tesalónica. Fuimos para predicar el Evangelio. Tenemos un propósito. Tenemos una meta, que ustedes reciban el Evangelio. Tenemos una dirección. Lo que hacemos, dice Pablo, es con propósito. Pablo llega a decir, si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Hermanos, nuestras vidas tienen un propósito. Y el propósito no es prosperar económicamente. El propósito no es conseguir un buen trabajo. El propósito no es lograr un título. Nosotros oramos para que tengas un buen trabajo. Oramos para que los jóvenes tengan los mejores títulos y las mejores profesiones. Oramos porque creemos que debe haber creyentes en todos los niveles de la sociedad. Creemos que un creyente no tiene que ser un iletrado, un bruto, un ignorante que tiene que trabajar por dos duros porque no sabe hacer nada. Creemos que si Dios está contigo, como se decía el miércoles, hay un potencial en ti y tú tienes que desarrollarlo. Creemos que si el Señor está en medio de tu familia va a disfrutar bendición. Tu matrimonio se va a regocijar. Creemos que el Señor Jesús ha venido para darnos una vida abundante. Pero el propósito no es tener vida abundante. El propósito de la vida abundante es predicar el Evangelio. Dicho de otra manera, que otros reciban el Evangelio. Si no nos transformamos en creyentes egocéntricos, vengo a que Dios me bendiga, vengo a que Dios me prospere, vengo a que Dios me arregle el matrimonio, vengo a que Dios me arregle mi familia, vengo a que Dios me permita ganarme la lotería y no tener que trabajar. Bueno, son herejías. Uno en esta vida dice muchas cosas.
El propósito de una vida abundante es predicar el Evangelio, es que otros reciban el Evangelio. Y digo que otros reciban porque, hermanos, predicar no es el todo del Evangelio. Porque yo puedo pararme en el Carrefour a los gritos pelados, puedo gritar en la plaza de Estepona, pero si nadie me escucha, ¿qué sentido tiene? Yo puedo ir al desierto a predicar, ¿con qué objeto? Para ejercitar mi voz, para sentir qué bien que hablo. Pero el objetivo de predicar el Evangelio no es qué bien que hablo, ni cuánto soy capaz de gritar. El propósito del Evangelio es que las almas puedan recibir la noticia. Y el arte de predicar el Evangelio es que el otro reciba la noticia. Por eso el envoltorio de la noticia mejor que sea bueno. Mejor que el envoltorio de la noticia sea atractivo. Mejor que la manera de entregar el envoltorio sea eficaz. Lo importante es que el otro lo reciba. Reciba el Evangelio. Y dice el apóstol Pablo, dice, hermanos, nuestra visita a vosotros no fue vana. Nuestra visita alcanzó su propósito. Dice, porque tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición. Nuestra visita a vosotros fue llena del poder porque tuvimos valor y libertad para predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, alcanzar con el Evangelio a alguien no es tarea fácil. En ese momento nos agarra un ataque de timidez sobrenatural. Se nos lengua la traba. Se nos quedamos patidifusos, nos tildamos. En ese momento se borran todos los versículos que sé de memoria. Y simplemente miro a ver dónde se abre la puerta para poder escapar. Pero hay algo que se llama denuedo de Dios. Hay algo que se llama valentía de Dios. Hay algo que se llama la caradurez que Dios es capaz de darte para hablar el Evangelio. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio. ¡Aleluya! Y dice nuestra exhortación. Y exhortación significa, bueno, en mi iglesia, en donde yo fui salvo, cuando los hermanos querían decir que el pastor había regañado a alguno, decía, el pastor me exhortó. Que no te exhorte, porque te da. Pero exhortar no es regañar, exhortar no es castigar, exhortar es animar. Exhortar es consolar. Y hermanos, el Evangelio no es para darle un palo en la cabeza al pecador. El Evangelio es para levantar al pecador del hoyo en que está hundido, para anunciarle que hay una respuesta, que hay una salida, que por más negra que sea su noche, hay una luz que lo puede alumbrar, que se llama Jesús de Nazaret. El Evangelio siempre consuela. El Evangelio siempre es palabra de ánimo, es palabra de esperanza, es palabra de solución. No es negar que está hundido en el hoyo del pecado, en el fango de la inmundicia, condenado a la más densa oscuridad. No es ocultar esta verdad, es decirle, mira, aunque estés hundido hasta aquí, en una sustancia que no quiero nombrar, el Señor te puede sacar. Él murió por ti, Él cargó tu pecado, Él pagó tu culpa. En Él hay perdón, en Él hay salvación, en Él hay liberación. ¡Aleluya! Os exhortamos, ¿sabes que Pablo y sus compañeros lo dieron todo? Lo dieron todo. Trabajaron, se fatigaron por los demás. Y lo dieron todo para que los demás reciban el Evangelio. Y entonces dicen en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, porque fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Dice Pablo, hicimos esto porque Dios nos aprobó para depositar el Evangelio. Cuando tú tienes algo de mucho valor, no se lo das a cualquiera. No le darías a cualquiera tu tarjeta de crédito. No le darías a cualquiera tu cartera. No le entregarías a cualquiera a tu bebé. Buscarías a alguien digno de confianza, buscarías a alguien que no vaya a robarte o no vaya a olvidarse el bebé en la plaza.
Y Pablo dice, Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio. Hermanos, el Evangelio es un depósito. Es lo más valioso que hay en el mundo. Porque mira, una persona puede estar llena de dinero, pero si no tiene el Evangelio se va al infierno. ¿Y de qué le sirve todo el dinero que ganó? Una persona puede disfrutar a reventar la vida que tiene, pero aunque disfrute a reventar 80 años, le espera la eternidad en el infierno. Entonces, ¿de qué vale? Pero cuando alguien recibe el Evangelio, cuando alguien es salvo, puede vivir una vida abundante aquí y una vida eterna en la eternidad. El Evangelio es lo más precioso que alguien puede tener. Queremos para nuestros hijos lo mejor y está bien, pero lo más valioso que un hijo puede tener es el Evangelio. Si tiene a Dios, lo tiene todo. Si no tiene a Dios, lo va a perder todo. Y sabes que Pablo dice, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, y así hablamos, y no para agradar a los hombres, es para agradar a Dios. Pablo en Gálatas 1:10 decía, yo busco el favor de los hombres. Es que estamos buscando que la gente nos aplauda. Estamos buscando que la gente nos apruebe. No, estamos buscando que Dios nos apruebe. Porque quizás, hermanos, la gente tú le entregas, le ofreces lo más valioso que hay y te mandan a freír churros. Quizás tú golpeas la puerta de alguien para ofrecerle el Evangelio que puede traer salvación y esa persona te mira con desprecio. Tal vez tú trabajas con fatiga, tú te desgastas, tú te cansas y las personas no responden. Las personas te miran con asco. Es cierto que también muchas de esas personas que hoy te miran con asco, mañana vendrán y serán hermanos tuyos. Y dirán, yo me acuerdo cuando tú venías a hablarme, que yo te esquivaba, yo te daba esquinazos, yo me pasaba la acera de enfrente, yo hacía que no contestaba. Un día puede ser que vengan y sean hermanos tuyos, pero es duro darlo todo y recibir a cambio bofetás. Es duro desganitarse. Es duro para un papá o una mamá haberlo dado todo por sus hijos y que los hijos después le den vuelta la cara. Eso es muy duro. Pero no lo hacemos para agradar a los demás. Lo hacemos para agradar a Dios. Y de Dios viene nuestra recompensa. Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que tú has mostrado hacia su nombre, sirviéndole a Él y sirviendo a los santos. Dios es el que te recompensa. Queremos agradar a Dios. Pablo dice en Gálatas 1:10, si yo trato de agradar a los hombres, si todavía viviera para agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo no estaba por el postureo. Pablo estaba para agradar al Señor. Hermanos, predicamos el Evangelio para agradar al Señor. Me acuerdo cuando empezamos la primera vez que como iglesia se salió a la calle y comenzamos allí en el Paseo Marítimo, me acuerdo, en la Plaza del Carmen, éramos 17 personas y ahí compramos un equipo y preparamos algo todos los hermanos y salimos los 18 a la calle y hicimos un programa y vinieron poquitas personas. Y la pregunta que vino después de terminar, pastor, ¿cuántos se convirtieron? Ninguno. Pero no importa, nosotros volvimos en verano con fuerzas renovadas y ahí frente a Correos, que todavía había una pared, montamos y hicimos un programa mejor que el de Navidad. Y entonces vino alguien y dijo, ¿cuántos se convirtieron? Ninguno. Y eso pasó por algún tiempo. Y entonces, claro, yo pensaba en esto y me entendía que los que me preguntaban lo hacían con buen ánimo, pero todo ese esfuerzo que se hacía. Me acuerdo que el hermano Rafael, que vive en Perú, Rafael Domínguez, en ese tiempo íbamos al Paseo Marítimo todos los domingos, los 8 domingos de verano, como no había San Pedro ni Tesorillo, íbamos al Paseo Marítimo, 8 domingos.
Y claro, veníamos al culto, íbamos a casa después. Y él un día me dijo, la verdad que yo estoy asombrado de cómo ustedes vienen al culto a la mañana y van a comer y ahora vuelven a la tarde y están ahí trasladando, armando todo. En París, en mi iglesia, cuando el pastor propone algo de esto, la gente dice, je suis fatigué. O sea, en andaluz estoy hecho polvo. Je suis fatigué. Y Pablo le dice a los tesalonicenses, ¿os acordáis, hermanos, de cómo estaba yo fatigué? Pero seguía trabajando para que conozcan el Evangelio. Y entonces yo le explicaba a los hermanos, digo, miren hermanos, el hecho de predicar el Evangelio el primer beneficio que tiene es que agradamos a Dios. Porque el Señor Jesús nos ha ordenado predicar el Evangelio. Y hay de nosotros si no abrimos la boca. Así que lo primero importante es que estamos haciendo lo que Dios quiere. Luego que la gente decida sí o decida no, ya no es responsabilidad nuestra. El segundo motivo, cuando salimos a la calle, la iglesia es conocida. En tercer lugar, el diablo se entera de que eso no es territorio comanche, porque todo lugar que pisa la planta de nuestros pies es nuestro. En cuarto lugar, el que siembra cosecha. Y la verdad es que cada vez que salimos, aunque nadie de los que escucharon la palabra vino, después vino gente al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Además, es una bocanada de aire fresco, porque si nos quedamos encerrados, consumimos todo el oxígeno y nos ahogamos. Y por último, hermanos, hay personas que han conocido al Señor y han sido salvas. Y se están congregando y están sirviendo al Señor, porque un día en la calle alguien le habló del Señor. ¿Sabes? Pablo lo dio todo para que reciban el Evangelio como un padre a sus hijos. Dice en 1 Tesalonicenses 2:11, como el padre a sus hijos les animábamos, les consolábamos a cada uno de vosotros. Os encargábamos de que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Y termina diciendo en el verso 13, sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. Hermanos, el plan es que las personas reciban la palabra de Dios. El plan no es que me oigan a mí. El plan no es que te oigan a ti. El plan es que reciban la palabra de Dios. Que en algún momento diga, Dios es real. Pero el plan es que la palabra llegue a través nuestro. El plan es que sea a través tuyo. Más que decir, Señor, sálvalo, hay que decir, Señor, tú lo salvaste, ayúdame a mí a compartirle la noticia. Jesús ya hizo el trabajo de salvación en la cruz y ahora nos encomendó predicar el Evangelio. A través nuestro van a conocer la palabra de Dios. A través nuestro. Si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Si no lo hacemos ahora, entonces ¿cuándo se va a hacer hecho? Hermanos, alcanzar una ciudad, alcanzar nuestra ciudad, significa aceptar que hemos sido enviados por el Señor con el mensaje más poderoso que hay, el Evangelio del Señor Jesucristo. Alcanzar una ciudad es estar dispuestos a darlo todo como padres. Alcanzar una ciudad es estar dispuesto a trabajar con fatiga, con sudor, con lágrimas, con sangre, con lágrimas, con sudor, 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 con lá
Alcanzar una ciudad es estar dispuestos a dejar a un lado la pereza, la negligencia, la comodidad. Alcanzar una ciudad con el Evangelio es estar dispuesto a gastar de lo nuestro, a gastar dinero. El pastor Wilfredo de Jesús compartió este testimonio. Él dijo que un día llamó a una secretaria que él tiene y le dijo: hermana, quiero que vaya y me averigüe cuánto me costaría traer 6 prostitutas aquí. Pastor, hermana, vaya y hágalo. Al rato vuelve y dice: pastor, he estado averiguando, le va a salir aproximadamente unos $450. Vaya y tráigalas. Pastor, vaya y tráigalas. Bueno, vino con las 6 mujeres. Las recibieron en una sala. Y entonces le dijo el pastor a la secretaria: páguele. Y le pagó a cada una su tarifa. Las hizo pasar a otra sala. Y había una mesa. Había una comida rica. Y las sentaron y las sirvieron. Y después les lavaron los pies. Casi todas esas mujeres, cuando escucharon el Evangelio del Señor, recibieron a Jesús en su corazón y fueron salvas. Todo esto el pastor lo hizo con su esposa al lado. Y él decía: hermanos, hay que pagar el precio. Sí, que las prostitutas se salven, hay que pagar. Que la gente venga al Señor, hay que pagar. Hay que dar dinero, hay que trabajar. La salvación es gratuita, pero predicarla no. Queremos que la gente se salve sin dar nada. No funciona así. Es como querer tener un hijo y no comprarle alimentos para no gastar. Hermanos, cuando damos la ofrenda, no estamos dando una limosna. Estamos sembrando para que otros conozcan al Señor. Y como dijo hoy el pastor Juan Elena, dijo: al dar me doy cuenta mi corazón dónde está. ¿Qué tanto quiero yo que el Evangelio sea conocido? 7.000 personas sería una iglesia bonita para Estepona. 7.000 personas sería apenas el 10% de Estepona. Lindo soñar con 7.000 personas. ¿O no? ¿O no nos interesa que 7.000 por lo menos sean salvos? ¿Nos interesa? Pero hay que tener un lugar para 7.000. Hay que pagar por un lugar para 7.000. Hay que pagar la luz, hay que pagar el aire acondicionado, hay que pagar el personal. Y eso lo hacen los padres. Permíteme decirte, si tú vienes hoy por primera vez, esta parte no la escuches, es una parte para la familia del Señor. Hermano, si yo me limito a dar 50 céntimos, un euro en la ofrenda, pudiendo dar más, tengo que pensar qué tanto estoy interesado con que la obra del Señor salga adelante. Si estoy dispuesto a pagar 4 o 5 euros en McDonald's, que no es nada malo, pero pongo 0 céntimo cuando pasa la ofrenda, porque soy joven, tengo que pensar qué tanto me interesa a mí realmente cumplir la gran comisión. El Señor nos llama a aceptar, darlo todo para que otros reciban a Jesús. El Señor nos llama a aceptar
predicar el Evangelio de tal manera que puedan recibirlo como palabra de Dios. No predicar el Evangelio como a mí me gusta predicarlo. Predicar para que lo reciban, que es muy diferente. No predicar para darme el gusto de predicar. Predicar para llegar. Te puedo contar de otra iglesia que cerca de no sé si eran Navidades, pero contrataron un hotel, contrataron una cena muy buena y salieron a invitar personas a una cena en un hotel de alto nivel. Muchos no podían creer en esto, pero algunos aceptaron y descubrieron que la invitación era verdadera. Y después de haber cenado ahí como reyes, uno de los hermanos le dijo: quiero explicarles por qué hemos hecho esto, y les contó la parábola de las bodas y les invitó a conocer a Jesús. Muchos aceptaron a Jesús. Te invito a cerrar tus ojos por un momento. Señor, en este día queremos darte gracias por tu presencia. Querido Espíritu Santo, ayúdame y ayúdanos. Por favor. Espíritu de Dios, sopla sobre esta palabra que hemos recibido. Espíritu Santo, en esta hora, Dios mío, envuélvenos con tu poder. Hay cosas que tú quieres hablarnos y hacernos entender en este día. Te pedimos, por favor, que podamos escucharte a ti, escuchar la palabra de Dios. Espíritu Santo de Dios, en esta hora, en este día, por favor, obra, sopla, toca. Espíritu Santo, quebranta, renueva nuestra mente. Ayúdanos a entender esta palabra. Ayúdanos a cambiar nuestro corazón, a no tener miedo al trabajo, al esfuerzo, a la fatiga y al sacrificio. Ayúdanos a vivir con propósito. Ayúdanos a encaminar nuestra vida para que el Evangelio sea recibido por las personas de nuestra ciudad, por las personas de nuestra nación. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Habla, Espíritu Santo, a cada uno. Habla, revélate esta palabra, Señor. Háblela para nosotros. Libéranos, Señor, de toda idea basada en la pereza, en la comodidad. Líbranos de todo pensamiento egoísta. Líbranos de trabajar simplemente para nosotros mismos. Líbranos de fatigarnos pura y exclusivamente para nuestro beneficio. Ayúdanos, Señor, a darlo todo por los demás para que reciban el Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien lo hizo primero con nosotros. Querido hermano, querida hermana, muchos de nosotros hemos tenido un papá y una mamá. Tal vez alguno no pudo disfrutar esto por causas tristes, pero muchos hemos disfrutado de un papá y una mamá. Nacimos y estaban allí esperándonos. Éramos bebés, no éramos conscientes de nada, pero ellos trabajaban y sufrían para que a nosotros no nos falte nada. Crecimos porque ellos renunciaron a tantas cosas. Renunciaron a su tiempo, renunciaron a su disfrute, a su deleite. Crecimos, estudiamos, alcanzamos lo que hoy somos, porque un papá y una mamá lo dieron todo por nosotros. Y ellos son un ejemplo, una figura, un anticipo, una muestra de lo que Dios hizo por nosotros. Dios lo dio todo para que tú y yo recibamos el Evangelio.
Pero hubo hombres y mujeres que lo dieron todo. Dieron de sí, dieron de su tiempo, dieron de su dinero, dieron de sus talentos para que tú y yo recibamos la palabra, el evangelio de la salvación. Hoy te toca a ti, hoy me toca a mí disponernos a imitarlos, darlo todo para que otros reciban el evangelio. Vivir con un propósito claro, trabajar con un propósito claro, administrar nuestros bienes con una dirección clara. Qué lindo es soñar con una iglesia de 7,000 esteponeros. Qué lindo. A través tuyo, a través mío. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré. Con todas mis fuerzas